Queridos hermanos y hermanas en Cristo, les doy la más sincera bienvenida a nuestro canal. Este espacio que compartimos cada día para reflexionar sobre la palabra de Dios, unirnos en oración y fortalecer juntos nuestra fe. Es una verdadera bendición poder saludarlos hoy y caminar a su lado en la presencia del Señor. Hoy necesito compartir con ustedes un suceso real que tocó mi corazón profundamente. Hace exactamente 10 días, en medio del silencio de la noche, recibí una llamada muy inesperada a las 2 de la madrugada. Al levantar el teléfono, escuché a una mujer que estaba pasando por un momento de gran desesperación. Ella lloraba de una forma totalmente inconsolable, y su dolor era evidente desde el primer segundo de nuestra conversación. Con la voz quebrada y entre muchos sollozos continuos, ella me dijo con mucha angustia: «Padre, necesito que me ayude urgentemente, por favor». Su tono mostraba un cansancio profundo y verdadero. Me explicó detalladamente que llevaba 3 meses completos sin poder conciliar el sueño. 3 meses de vigilia, de agotamiento físico y mental, que la habían dejado completamente sin fuerzas. Ella me confió que, todas y cada una de las noches, empezaba a escuchar en su mente un grito muy desgarrador. Me explicó que se sentía exactamente como si una persona la estuviera llamando desde un lugar muy lejano. Era una sensación clara para ella, como si alguien estuviera suplicándole por ayuda de manera constante y desesperada. Al escuchar sus palabras, sentí su sufrimiento. Hermanos míos, en situaciones de tanto tormento, es cuando más necesitamos recordar que Dios siempre está dispuesto a consolarnos. El dolor de esta mujer nos enseña la importancia de apoyarnos en la oración y buscar siempre el refugio de nuestro Señor. Los doctores me dicen que es estrés, que es ansiedad. Me llenaron de pastillas, pero nada funciona porque yo sé que no es mi imaginación, Padre. Yo sé que es mi hermano que murió hace 6 meses, y al que cremamos porque era más económico. Yo sé que es su alma gritándome que necesita mis oraciones, y yo no he rezado nada por él, absolutamente nada. Y ahora me está atormentando esta culpa terrible que no me deja vivir. Cuando escuché esto, sentí un peso tremendo en mi corazón sacerdotal, porque reconocí inmediatamente los síntomas de algo que he visto demasiadas veces en mi ministerio: los efectos espirituales devastadores que sufren tanto las almas cremadas, como sus familiares vivos cuando nadie reza por ellas, cuando son completamente olvidadas después de reducir sus cuerpos a cenizas, cuando sus seres queridos creen que con el funeral todo terminó y no tienen ninguna responsabilidad adicional hacia esas almas que partieron. Le pedí a esta mujer que viniera a verme cuanto antes, que necesitábamos hablar con calma sobre algo que prácticamente ningún sacerdote explica hoy en día, porque es incómodo, porque va contra la corriente moderna, porque hace que la gente se sienta mal. Y cuando vino a mi despacho al día siguiente con ojeras profundas, con las manos temblorosas, con un aspecto de persona atormentada, le expliqué algo que cambió completamente su comprensión de lo que estaba experimentando. Le dije: «Hija mía, lo que estás sintiendo no es locura, no es simplemente ansiedad psicológica, es una realidad espiritual que la tradición mística de la Iglesia ha documentado durante siglos. Cuando una persona muere, especialmente si fue cremada, y después su familia la olvida completamente, sin rezar por ella, sin mandar celebrar misa, sin hacer ningún sufragio por su alma, esa alma que casi con certeza está en el purgatorio sufriendo su purificación, grita espiritualmente pidiendo ayuda. Y aunque ese grito no es audible físicamente, a veces Dios permite que ciertos familiares, especialmente sensibles espiritualmente, lo perciban de alguna manera como una inquietud constante, como una voz interior insistente, como sueños perturbadores, como esa sensación de que alguien los está llamando desde el más allá. Y la razón por la cual este fenómeno es particularmente intenso con almas cremadas es porque, según las revelaciones de los santos místicos, cuando un cuerpo es cremado, el alma experimenta un sufrimiento adicional al sufrimiento ya tremendo del purgatorio. Un dolor espiritual relacionado con ver cómo el templo que Dios le dio, el cuerpo que fue su hogar durante toda la vida terrenal, es destruido violentamente con fuego en lugar de volver al polvo pacíficamente como Dios ordenó. Y cuando a ese sufrimiento se añade el abandono total de sus seres queridos, que ni siquiera rezan por ella, el grito de esa alma se vuelve más desesperado, más urgente, más penetrante.
Santa Faustina Kowalska escribió en su diario sobre almas del purgatorio que se quejaban amargamente de haber sido cremadas y después olvidadas completamente por sus familias. Almas que sufrían doblemente. Primero por sus propios pecados y segundo por el abandono de quienes debían ayudarlas con oraciones constantes. Hoy voy a revelarles algo que va a conmoverlos profundamente, algo que va a hacerlos entender una dimensión del sufrimiento espiritual que la mayoría de los católicos ni siquiera saben que existe. Algo que va a motivarlos a nunca jamás olvidar a sus difuntos, especialmente si fueron cremados. Voy a enseñarles exactamente qué experimenta un alma cremada cuando nadie reza por ella, cómo ese abandono multiplica su sufrimiento. ¿Por qué? Las almas cremadas necesitan nuestras oraciones aún más urgentemente que las que fueron sepultadas. ¿Cuáles son las señales de que un alma está gritando pidiendo nuestra ayuda? Y lo más importante, ¿qué debemos hacer inmediatamente cuando nos damos cuenta de que hemos olvidado a un difunto, dejándolo abandonado espiritualmente? Y les advierto, hermanos, que lo que van a escuchar va a ser duro, va a confrontar su negligencia espiritual. Si han olvidado a sus difuntos, va a exigirles que actúen inmediatamente para remediar un daño que tal vez llevan años causando sin saberlo. Hermanos queridos, si tienen seres queridos que fueron cremados y no han rezado por ellos, sienten a veces una inquietud inexplicable, como si alguien los estuviera llamando, si tienen remordimientos por haber olvidado a sus difuntos, les pido que se suscriban a este canal inmediatamente y activen la campanita porque lo que voy a enseñarles hoy puede literalmente salvar a un alma del purgatorio que está sufriendo, esperando su ayuda. Y les pido algo urgentísimo. Compartan este video con toda su familia porque todos, absolutamente todos, tenemos difuntos por los que deberíamos estar rezando y probablemente no lo estamos haciendo. Todos hemos olvidado a alguien que partió creyendo que ya no es nuestra responsabilidad. Mándenle este mensaje a ese familiar que cremó a un ser querido y después nunca más rezó por él. A esa persona que piensa que con el funeral todo terminó, a cualquiera que tenga difuntos olvidados, imagínense que por compartir este video, alguien que aman se da cuenta del abandono espiritual en que ha dejado a un difunto y comienza a rezar salvando a esa alma de años adicionales de sufrimiento en el purgatorio. Vamos a empezar entendiendo desde la doctrina católica qué es el purgatorio y por qué las almas que están ahí necesitan tan desesperadamente nuestras oraciones. El purgatorio no es un dogma opcional, es enseñanza definitiva de la Iglesia Católica definida en múltiples concilios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1030, que los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y el número 1030 dice que esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso oraba por los muertos, para que quedaran libres de sus pecados. Entonces, el purgatorio es real. Las almas sufren ahí verdaderamente, aunque temporalmente, y nuestras oraciones tienen poder real para ayudarlas. Ahora bien, ¿qué experimenta un alma en el purgatorio? Los místicos que tuvieron revelaciones sobre esto. Santa Catalina de Génova, Santa Faustina, Santa Teresa de Ávila, Santa Gertrudis la Grande. Todos describen dos tipos de sufrimiento que padecen esas almas. Primero, la pena de daño, que es el sufrimiento de estar separadas temporalmente de Dios, que tanto desean ver. Es como estar sediento en un desierto viendo agua a lo lejos, pero sin poder alcanzarla todavía. Es un anhelo ardiente, insatisfecho, que causa un dolor espiritual tremendo. Y segundo, la pena de sentido, que es el sufrimiento purificador, mediante el cual el alma es limpiada de las imperfecciones que todavía le quedan. Y aunque no es fuego material como el del infierno, los santos lo describen como un fuego espiritual que purifica quemando todo lo que no es de Dios en el alma. Santa Catalina de Génova, que tuvo las revelaciones más profundas sobre el purgatorio, escribió que el sufrimiento de esas almas es tan intenso que no hay lengua que pueda expresarlo, ni mente que pueda concebirlo plenamente. Pero hermanos, aquí viene algo que casi nadie entiende. Aunque el sufrimiento del purgatorio está determinado por Dios según los pecados de cada alma, la duración de ese sufrimiento puede ser acortada significativamente
por las oraciones, las misas, los sacrificios que hacemos los vivos por esas almas. Dice el Catecismo número 1479 que nuestra oración por ellas puede no solamente ayudarlas, sino también hacer eficaz intercesión en nuestro favor. Entonces, cuando tú rezas por un alma del purgatorio, no solo la estás ayudando a ella, sino que también la estás haciendo capaz de interceder poderosamente por ti ante Dios. Es una relación de beneficio mutuo, un intercambio de amor entre la iglesia militante, que somos nosotros en la tierra, y la iglesia purgante, que son las almas en purificación. Y ahora entramos en el tema específico de las almas cremadas y por qué su situación es vados, particularmente urgente. Como ya he explicado en otro mensaje, la cremación, aunque la iglesia la permite, ahora bajo condiciones estrictas, sigue siendo desaconsejada la iglesia. Recomienda encarecidamente la sepultura tradicional. Y según las revelaciones de los santos místicos, cuando un cuerpo es cremado, el alma experimenta un sufrimiento adicional, no porque Dios la esté castigando doblemente, sino porque hay un vínculo místico entre el alma y el cuerpo que Dios creó específicamente para ella. Un vínculo que permanece de alguna manera hasta la resurrección final. Cuando ese cuerpo es destruido violentamente con fuego, en lugar de volver al polvo, naturalmente el alma percibe esa destrucción como una violación, como una profanación del templo que Dios le dio, y eso le causa un dolor espiritual adicional al que ya está sufriendo por sus pecados. Santa Catalina de Siena tuvo una visión donde el Señor le mostró almas que habían sido cremadas y cómo sufrían más intensamente que otras almas del purgatorio, no por más tiempo necesariamente, pero sí con mayor intensidad en ciertos aspectos de su purificación. Y Santa Faustina escribió sobre un alma que se quejaba amargamente diciendo que su familia no solo había permitido que cremaran su cuerpo, sino que después la habían olvidado completamente, sin rezar nada por ella, duplicando su sufrimiento. Entonces, hermanos, cuando ustedes creman a un ser querido esa decisión, aunque no lo esconden, automáticamente, si tiene consecuencias espirituales para el alma, y por lo tanto, aumenta exponencialmente su responsabilidad de rezar por esa alma, de hacer sufragios constantes, de mandar celebrar misas, de compensar con oraciones abundantes el sufrimiento adicional que le causaron. Pero lo que sucede en la práctica es exactamente lo opuesto. Las familias que eligen cremación generalmente lo hacen por razones económicas o de conveniencia por mentalidad materialista que no valora el cuerpo como templo sagrado. Y esa misma mentalidad materialista hace que después del funeral olviden completamente al difunto, que nunca manden celebrar una misa, que nunca recen un rosario por él, que sigan con sus vidas como si esa persona nunca hubiera existido. He visto esto miles de veces en mi ministerio, familias que cremaron a su padre, a su madre, a su hermano, y 6 meses después, cuando les pregunto si han mandado celebrar misas, me miran con cara de sorpresa, como si fuera una pregunta extraña. Me dice, no, padre, ¿para qué si ya murió, ya está en el cielo, ya no hay nada que hacer? Y cuando les explico la doctrina del purgatorio, cuando les digo que su ser querido probablemente está ahí sufriendo, esperando sus oraciones, se sienten incómodos, se resisten a creerlo, prefieren la fantasía consoladora de que todos automáticamente van al cielo. Y hermanos, mientras ellos viven en esa ignorancia cómoda, mientras continúan con sus vidas sin pensamiento alguno para el difunto, el alma de ese ser querido está en el purgatorio gritando espiritualmente, clamando por ayuda que no llega, esperando las oraciones que nunca vienen. Y ese grito aumenta en intensidad, en desesperación, en urgencia, especialmente en ciertas fechas significativas como el aniversario de la muerte, el cumpleaños del difunto, fechas familiares importantes donde el alma recuerda su vida terrenal y anhela que sus seres queridos se acuerden de ella. Y a veces Dios en su misericordia permite que ese grito llegue de alguna manera a los vivos, no como voz audible, pero sí como inquietud interior, como sueños perturbadores, como sensación constante de que algo está mal, como culpa que no se puede explicar racionalmente, como esa mujer que me llamó a las 2 de la madrugada, sintiendo que su hermano le gritaba desde el más allá. Déjenme contarles otro caso que me marcó profundamente hace años. Un hombre de unos 60 años vino a verme muy perturbado. Me dijo, padre, hace 5 años murió mi esposa.
La cremamos porque ella sí lo había pedido cuando estaba enferma. Dispersamos sus cenizas en el mar como ella quería. Y después de eso, yo seguí con mi vida. Me volví a casar 2 años después. Formé una familia nueva y honestamente casi nunca pensaba en mi primera esposa. Pero hace 3 meses empezaron a suceder cosas extrañas. Escucho su voz en mi mente llamándome. Tengo sueños donde ella me reprocha que la olvidé. Siento una opresión constante en el pecho, como si algo pesado me aplastara. Y lo más perturbador es que mi nueva esposa me dice que hablo dormido, llamando a mi primera esposa, que grito en las noches sin darme cuenta. Los doctores no encuentran nada malo físicamente. Me dicen que es estrés, pero padre, yo sé que es algo más. Yo sé que es ella pidiéndome algo. Le pregunté directamente. ¿Has rezado por ella alguna vez en estos 5 años? ¿Has mandado celebrar misas? Y él bajó la mirada avergonzado y me dijo, no, padre, ni una sola vez después del funeral. Nunca más volví a pensar en ella espiritualmente. Solo seguí, adelante con mi vida. Le expliqué que lo que estaba experimentando era el grito espiritual de su primera esposa desde el purgatorio, un alma que llevaba 5 años sufriendo, esperando que él cumpliera con su deber de esposo de rezar por ella, de ayudarla con sufragios, de ser fiel a ella, incluso después de la muerte, en el sentido de no olvidarla espiritualmente, aunque hubiera rehecho su vida. Le di instrucciones muy concretas. Le dije que mandara inmediatamente las 30 misas gregorianas por su alma, que rezara el rosario diariamente durante 3 meses ofrecido por ella, que hiciera ayunos y penitencias, que diera limosnas generosas en su nombre. Este hombre lo hizo todo fielmente, y me reportó 2 meses después que todas las manifestaciones perturbadoras habían cesado completamente, que había tenido un último sueño donde su primera esposa le sonreía con paz, agradeciéndole por finalmente acordarse de ella, y que desde entonces vivía tranquilo, sabiendo que había cumplido con su deber. Y ahora, hermanos, quiero enseñarles cuáles son las señales específicas de que un alma está gritando, pidiendo sus oraciones. Cómo reconocer cuando un difunto que ustedes olvidaron está tratando de llamar su atención desde el purgatorio. Primera señal, inquietud, constante, sin causa aparente. Una sensación de que algo está mal, de que olvidaron algo importante, de que tienen una deuda pendiente pero no saben cuál. Esta inquietud no se va con distracciones, no se alivia con explicaciones racionales, persiste molestándolos, especialmente en momentos de silencio o antes de dormir. Segunda señal, sueños repetitivos con el difunto donde él o ella parece triste, necesitado, a veces pidiendo explícitamente que recen por ellos, a veces simplemente mirándolos con ojos suplicantes. Estos sueños son más vívidos que los sueños normales. Se recuerdan con claridad inusual. Dejan una impresión duradera que no se borra fácilmente. Tercera señal. Sentimiento de culpa específica relacionada con ese difunto, especialmente si lo cremaron, especialmente si no han rezado por él, especialmente si prometieron algo y no cumplieron. Esta culpa no es la culpa neurótica que viene de problemas psicológicos. Es una culpa espiritual real que el alma está proyectando de alguna manera hacia ustedes para despertarlos de su negligencia. Cuarta señal. Fenómenos extraños en la casa o en ciertos lugares, no necesariamente manifestaciones espeluznantes como en las películas, sino cosas sutiles como sentir una presencia, como escuchar suspiros o pasos donde no hay nadie, como objetos que aparecen movidos, como luces que parpadean sin razón. Estas cosas pueden ser el alma tratando desesperadamente de llamar la atención. Y quinta señal, la más clara de todas. Cuando alguien más, una persona espiritual, un sacerdote, un religioso, alguien con sensibilidad mística, les dice que sienten que deben rezar por cierto difunto suyo, eso es casi siempre confirmación directa de que esa alma está pidiendo ayuda. Si experimentan alguna de estas señales, hermanos, no las ignoren, no las racionalicen diciendo que es solo su imaginación. Tómenlas en serio como posibles mensajes del más allá. Y aunque resulte que no eran mensajes sobrenaturales, sino solo procesos psicológicos, de todos modos actuando con oraciones por sus difuntos, no pierden nada y ganan mucho, porque incluso si ese difunto específico no necesitaba sus oraciones en ese momento, hay millones de almas en el purgatorio que sí las necesitan y que se beneficiarán de sus sufragios. Entonces, la respuesta correcta ante cualquier inquietud sobre un difunto
es siempre la misma. Rezar, mandar celebrar misas, hacer sacrificios, dar limosnas en su nombre, y ahora las instrucciones concretas sobre qué hacer. Si se dan cuenta de que han olvidado a un difunto dejándolo abandonado espiritualmente, especialmente si fue cremado, primero, arrepiéntanse sinceramente de corazón de esa negligencia. Reconozcan Dios que fallaron en su deber de caridad hacia esa alma. Pidan perdón tanto a Dios como al difunto en oración. Segundo, vayan a confesarse de esa negligencia, porque olvidar a los difuntos, especialmente a familiares cercanos, es falta contra la caridad que debe confesarse. Díganle al sacerdote específicamente: Padre, olvidé completamente a mi difunto durante años, sin rezar nada por él. Me arrepiento y pido la absolución. Tercero, manden inmediatamente a celebrar las 30 misas gregorianas por esa alma. Si no lo han hecho ya, estas misas tienen una eficacia especial según la tradición de la Iglesia y pueden liberar al alma del purgatorio si Dios así lo dispone en su misericordia. Cuarto, comprométense a rezar el rosario completo diariamente durante al menos 3 meses consecutivos, ofrecido específicamente por esa alma. Y si 3 meses les parecen mucho, entonces háganlo al menos durante 40 días, que es un periodo significativo en la Biblia. Quinto, hagan ayunos serios ofrecidos por esa alma, al menos los viernes a pan y agua durante varios meses, porque el ayuno unido a la oración tiene un poder extraordinario para ayudar a las almas del purgatorio. Sexto, den limosnas generosas en nombre del difunto. Ayuden a pobres. Y contribuyan a obras de caridad. Y cada vez que den, digan esto: lo hago en memoria de fulano de tal, que Dios tenga misericordia de su alma. Y séptimo, sí, tienen las cenizas del difunto en su casa. Llévenlas inmediatamente a un cementerio católico donde puedan estar en tierra consagrada. No las tengan ni un día más en su hogar, porque eso viola las normas de la Iglesia y además puede ser causa de perturbaciones espirituales. Y hermanos, quiero que entiendan algo que va a traerles paz, si lo comprenden bien. Cuando un alma finalmente sale del purgatorio y entra en el cielo, cuando todas sus deudas están pagadas y puede ver a Dios cara a cara en la visión beatífica, esa alma no olvida a quienes la ayudaron con sus oraciones en la tierra. Al contrario, esa alma ahora gloriosa se convierte en intercesora poderosísima por ustedes ante el trono de Dios. Esa alma les tiene una gratitud eterna que expresará rogando constantemente por ustedes. Entonces, cada oración que hacen por un difunto, cada misa que mandan celebrar, cada sacrificio que ofrecen, no solo ayuda a esa alma, sino que además está creando un aliado en el cielo, que va a interceder por ustedes cuando llegue su hora, que va a estar ahí para recibirlos cuando mueran, que va a rogar a Dios por su salvación. Es una inversión espiritual con rendimientos eternos. Y quiero terminar con un llamado urgente a todas las familias que han cremado a sus seres. Queridos, no los abandonen espiritualmente después de reducir sus cuerpos a cenizas. Al contrario, intensifiquen sus oraciones, multipliquen sus sufragios, compens caridad espiritual abundante el sufrimiento adicional que les causaron con la cremación. Y a todos los que tienen difuntos olvidados, sean cremados o sepultados. Despierten de su negligencia. Comiencen hoy mismo a rezar. No esperen a que las señales se vuelvan más fuertes. No esperen a sentirse atormentados por la culpa. Actúen ahora por amor, no por miedo. Cada día que pasa sin que recen es un día más de sufrimiento innecesario para esas almas que esperan su ayuda. Compartan este mensaje con urgencia, hermanos. Que llegue a cada familia que cremó a alguien y después lo olvidó. Que llegue a todos los que tienen difuntos abandonados. Que nadie más siga viviendo en la ignorancia cómoda mientras sus seres queridos gritan desde el purgatorio. Oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, perdóname por haber olvidado a mis difuntos, por no haber rezado por ellos, por haber cremado cuerpos que debí sepultar por toda negligencia espiritual hacia las almas que partieron. Te pido especialmente por aquella alma que ahora mismo está sufriendo en el purgatorio, esperando mis oraciones. Alivia su sufrimiento, Señor. Acorta su tiempo de purificación. Recibe mis oraciones tardías, pero sinceras como alivio para su dolor. Y si alguno de mis difuntos está gritando espiritualmente pidiendo mi ayuda, que yo escuche ese grito que despierte de mi indiferencia,
que actúe inmediatamente con oraciones y sufragios abundantes. Por todas las almas del purgatorio, especialmente las que fueron cremadas y olvidadas. Señor nuestro, te pedimos con mucha humildad y fe que tengas misericordia infinita. Te rogamos que escuches nuestras oraciones de hoy, que las libres pronto de su sufrimiento y que las acojas con todo tu amor en tu reino, para que puedan descansar junto a ti para siempre. Virgen María, Madre llena de misericordia y consuelo, te pedimos que intercedas directamente por todas las almas olvidadas del purgatorio, de manera muy especial por aquellas personas que ya no tienen a nadie que ore por ellas en este mundo terrenal. Amén. Hermanos queridos, al concluir nuestra reflexión de este día, les pido que vayan en paz a continuar con sus actividades, a sus hogares y a sus trabajos. Pero les pido también que esa tranquilidad que Dios nos da no se convierta nunca en indiferencia. Por favor, recuerden siempre a sus seres queridos difuntos y dediquen un momento de su día para ellos. Recen por ellos con mucha devoción, constancia y fe. Es verdaderamente importante que no los abandonen espiritualmente en ningún momento. Nuestras oraciones sinceras son un apoyo real y muy necesario para su descanso. Los bendigo de todo corazón y con gran afecto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida familia en Cristo, si este momento de oración ha traído paz a su corazón, los invito con mucho cariño a suscribirse a nuestro canal. De esta manera podremos seguir compartiendo juntos la palabra de Dios, creciendo en nuestra fe y llevando luz a quienes lo necesitan. Los espero aquí el día de mañana para que volvamos a unirnos en oración y continuemos escuchando las enseñanzas del Señor. Que Dios los acompañe y los proteja en cada paso que den hoy.